Bien, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de la Academia de 4G. Esperemos que puedan disfrutar de esta clase. Realmente es muy interesante, sobre todo, más que nada, bueno, por las cosas que fui descubriendo en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a por qué es necesario, cuáles son los beneficios para poder hacer historia familiar, ¿no? ¿Por qué se nos sugiere esto? Dice, una curiosidad, es decir, algo que me gustó, que encontré, si uno tiene que investigar, dice, la etimología o el origen de la palabra genealogía, puede proporcionarnos, dice, pistas sobre su significado. Genea, dice, proviene del griego y significa raza o generación. Y logía, dice, proviene también del griego y significa un tema de estudio o de interés. Entonces dice, así que podemos decir que la genealogía es aprender sobre nuestra familia a través del paso de generaciones. Entonces, algo que descubrí en esto, de por qué siempre los líderes, digo, o el Padre Celestial a través de los líderes nos invita a que nosotros, bueno, podamos hacer nuestra propia historia familiar, ¿no? ¿Por qué se nos invita a que podamos hacerlo? Si yo antes digo de continuar, entiendo que ustedes ya están viendo las diapositivas. Les pregunto a ustedes, ¿por qué se nos invita a nosotros a hacer historia familiar? Hermana, ¿Sí? para mí, porque hay Sí. una escritura que dice que nosotros no podemos ser salvos sin nuestros antepasados, los Ujú. seres queridos. Entonces se nos invita para que yo pienso que ahí nosotros desarrollamos eh, la naturaleza divina que tenemos, que es el servicio, ¿verdad? A través de muchas horas de investigación, de buscar. Pienso que eso nos ennoblece, nos hace más a la manera de Dios, a la manera de Cristo. Y es por eso que nos invitan a hacer genealogía. Eso es para mí. Eso es lo que yo Bien, pienso. excelente. Ahora voy con otra pregunta. ¿Cuáles les parece que pueden ser los beneficios para nuestra propia historia familiar, ¿no? Porque es como lo que encontré, digo, como significado de genealogía, sería un sinónimo de lo que es nuestra historia familiar. Entonces, ¿cuáles son los Anita Silvana, beneficios? Sí, disculpe que la interrumpa, es que en su, en lo que está compartiendo se ve una franja gris que no nos deja ver toda bueno, la pantalla. listo, no hay problema, volvemos otra vez. La tecnología no nos quiere dejar, ¿eh? Vuelvo entonces otra vez, a ver si puedo. Y si no, me voy a quedar con esto de lo minimizado. A ver. Bien, ahí sí pueden ver. ¿Sí? Pues sigue apareciendo, no sé si sea su barra de herramientas de Zoom, que se ve, ya no se ve tanto, pero sí en la parte de abajo le robo un cachito. Bien, estaba abierta la barra, pero ahora, No, todavía. ok. Bueno, dejo de compartir y vuelvo otra vez. ¿Sí? Bueno, hoy se ve que la tecnología no es mi amiga, evidentemente. Pero bueno, yo les preguntaba esto, ¿no? ¿Por qué hacer historia familiar? La hermana ya dijo esto de que, bueno, es un mandamiento, ¿no? Y la pregunta siguiente es esta, ¿no? ¿Cuáles les parece que son los beneficios de hacer historia familiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán esos beneficios? Bueno, hermana, para mí uno de los beneficios es que nosotros podamos conocer nuestro origen, conocer quiénes somos,
conocer esas historias extraordinarias que han dado pie a que hoy en día nosotros podamos estar aquí. Indudablemente saber de personajes que nos antecedieron y que tienen historias hermosas que nos hacen todavía más querer ser quienes somos. Así como cuando hablamos de nuestras nacionalidades, el saber la cultura de tu país, las tradiciones, te hace tener un sentido de pertenencia. El que podamos hacer la historia familiar, el poder conocer nuestras raíces, de dónde venimos en este sentido, hablando de nuestra familia, porque estamos aquí, porque hay una historia detrás de cada uno de nosotros. Y cuál es el objetivo que queremos lograr es lo que creo que podemos contestar, aprender y amar más cuando realizamos la obra del templo y la historia familiar. Bien, excelente. Hermana Jenny, creo que tenía la manito levantada. Sí, buenas tardes. Aparte de que es importante que hagamos nuestra, genealogía, bueno, también, aparte de lo que dijo la hermana, que es un mandamiento, bueno, hay otro factor que creo yo y considero que es importante, que es, aparte de saber de dónde venimos, nuestras raíces, quiénes fueron nuestros antepasados, bueno, tenemos que hacer sus ordenanzas en el templo. Entonces, también por eso, y ese es un beneficio porque nos permite seguir cumpliendo con lo que nuestro Padre Celestial nos solicita. Entonces, ese sería un beneficio muy, muy grande, tanto para los antepasados de nuestras familias que ya no están aquí, como para nosotros. Avanzamos. Gracias, hermanita. Bien, excelente. Hermana Olimpia. Sí, hermana, otro beneficio que yo veo es que sabemos de dónde, quién es, cuál es nuestra eh, raza, por decirlo así, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra raíz. ¿Y verdad? Y eso nos da un sentido de pertenencia y despierta no solo el espíritu de Elías, sino también despierta ese amor o ese aferrarse a la vida y a todo lo que la iglesia nos enseña. Excelente. Todo lo que están compartiendo es así. Pero bueno, encontré otros beneficios y ahora vamos a ver y le vamos a dar una vuelta más a esto. Si puede avanzar, hermana Elisa, después del corazoncito, que ahí es donde aparecen los beneficios. Bueno, el primero, fíjense, un sentido de identidad que lo dijeron. Y en realidad digo, el beneficio en sí es un sentido de identidad y pertenencia, es decir, poder conocer nuestras propias raíces, desde ya nos dan una identidad, tenemos un nombre, pertenecemos a determinada familia, o venimos o nacemos o somos familiares de este hombre, de esta mujer que en algún momento de sus vidas coincidieron, contrajeron matrimonio y a partir de ahí comenzaron a nacer y aparecieron las distintas generaciones. Entonces dice, al hacer historia familiar, puedes ver, dice, un panorama más amplio de tu familia y del lugar que ocupas dentro de ella. Este panorama no siempre parece simple o sencillo porque ninguna familia es perfecta. Eso también debemos de tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Pero puede darte una idea de las muchas vidas que te ayudaron a convertirte en lo que eres hoy en día. Puedes aprender sobre los desafíos a los que se enfrentaron tus antepasados. Puedes descubrir ejemplos a seguir, así como las cosas que puedes hacer de manera diferente. Entonces, el sentido de identidad y de pertenencia es lo que a nosotros nos permite, dentro de nuestra propia historia familiar, tomar aquello que nos sirve, tomar aquello que engrandece y ayuda a que este tronco y estas ramas crezcan de manera saludable. Si hay algo que corregir, también tenemos la opción o la bendición en este tiempo de poder hacerlo. Vamos con otro beneficio, a ver qué otra cosa encontramos.
¿Alguien puede leer? No, hermana, un mayor Bueno, aprecio por el legado de tu familia. Aprende sobre tu cultura nacional o étnica, así como sobre la cultura familiar individual. Cada cultura tiene tradiciones de música, arte, literatura, comida y mucho más. Te permitirá descubrir y explorar estas tradiciones. Incluso puedes adoptar algunas tradiciones para enriquecer tu vida y la de los miembros de tu familia. o sea que en esto de conocer, digo, nuestras propias raíces, podemos encontrarnos también con tradiciones que, bueno, aun cuando hayan pasado cientos de años, podemos actualizarlas y podemos tenerlas en este tiempo, ¿sí? Vamos con la otra diapositiva. Esto me encanta, me gusta muchísimo este punto, resiliencia emocional. Hay un autor, dice Bruce Feller, describió el impacto que tiene conocer los antecedentes familiares en la salud emocional de los niños. Dice, cuanto más sabían los niños sobre los antecedentes de sus familias, más fuerte era su sensación de control sobre sus vidas. Era, dice acá, su autoestima y el mayor éxito con lo que funcionaría en su familia. Resultó ser el mejor indicador de la salud emocional y la felicidad de los niños. Si yo lo traslado, digo, a mi propia historia familiar, y esto creo que el viernes compartí en una de las clases, el hecho de que, bueno, estábamos hablando en cuanto al hecho de la psicología, estábamos hablando acerca de todo lo que heredamos. Y yo les decía a los hermanos, bueno, algo que yo siento es como que la resiliencia, sobre todo esta resiliencia emocional, que es una fortaleza que tenemos como familia. Hemos pasado por diferentes desafíos, por distintas situaciones. Digo, si yo tengo que pensar en mi madre, si tengo que pensar en mi abuela o en mis abuelos, digo, pensando no solamente en las mujeres de la familia, sino en los integrantes. Y en verdad es como que nos caracteriza esta resiliencia emocional. Entonces, cuando yo entendí y comprendí el significado de esto, de que más allá de los desafíos, poder salir adelante, es algo que, bueno, adopté y digo, y es lo que sostengo y mantengo dentro de lo que es mi árbol familiar, ¿no? Poder rescatar esto de la resiliencia. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer? Ahora, en esta etapa de mi vida, digo, como abuela, intento transmitir esto a mis nietos, ¿no? El hecho de que, bueno, podemos tener desafíos, podemos tener pruebas, pero bueno, podemos también salir triunfantes de esto, ¿no? Podemos vencer o podemos tener esta capacidad de sobreponernos y de poder, bueno, seguir confiando en el Padre Celestial, ¿no? Entonces, esto de resiliencia también es un beneficio. Entonces, es como queda pensar, a lo mejor quizás, bueno, qué tan resilientes somos y bueno, si es un don o un espacio o una instancia en nuestras vidas que no tenemos desarrollado, bueno, quizás sea el tiempo de comenzar a aplicar la resiliencia, ¿no? Por favor, si alguien tiene algún comentario o algo para hacer, abran sus micrófonos, ¿sí? No me dejen hablar sola. Hermana Avanzamos. Silvana, Diga. sí, casualmente quería comentarle ese punto que menciona de la resiliencia emocional y lo que usted comentaba, pues yo hago como la comparación, el hecho de poder conocer o hacer nuestra historia familiar y tener ese nexo con nuestro pasado, es como cuando recibimos un diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico, de pronto no sabemos lo que nos pasa, pero al momento de ya recibir el diagnóstico, entonces podemos saber qué acciones tomar. De allí en adelante, cómo ejecutar, qué camino podemos seguir para poder sanar, si es en el caso de que se necesite sanar. Entonces, aplicado a lo que es la historia familiar, conocer nuestra historia, pues vendría a ser lo mismo para mí. El que nosotros podamos conocer de nuestro pasado
nos puede ayudar incluso a sanar eh, sentimientos de frustración, de por qué de pronto soy así, por qué o qué me hace falta. Entonces, cuando de pronto conocemos algún antepasado y vemos que tiene características similares con nosotros, o como usted dijo, las luchas por las que ha atravesado y cómo pudo avanzar, eso nos da la fortaleza a nosotros para que también podamos entender de que, ok, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo lo hizo, yo también tengo esto en mis venas, esto es parte de mi acervo y yo puedo entonces lograrlo también. Excelente, hermana Kensha, muchísimas gracias. Es como pensaba mientras escuchaba, digo, bueno, ¿qué cosas sirven? Vuelvo otra vez, ¿no? Esto de si tenemos que sanar algo, bueno, este árbol o esta historia familiar tiene que quedar sana, no solamente para nosotros en este tiempo, sino para los que vienen detrás nuestro, ¿no? Y ahí ya comienzan hijos, nietos y los que van a venir después. Entonces, como que mientras más sano esté esto, va a ser mucho mejor todavía, ¿no? Y algo que yo siempre comparto y digo lo mismo, ¿no? Elder Bednar dice, ¿no? Que la invitación es que podamos ser el eslabón fuerte. Si nos estamos dando cuenta de esto, estamos aprendiendo, estamos sanando este árbol, seguramente nuestra historia va a ser más que maravillosa para los que vienen detrás, ¿no? Que puedan disfrutar de todo lo que estamos haciendo. Bueno, avanzamos un poquito más, hermana Elisa. Bien, y fíjense, este otro beneficio, no sé si eh, lo tuvieron en cuenta o no, pero digo, de lo que se nombró, de lo que se habló, dice mayor compasión. Dice, aprender sobre la vida de los demás hace que no pensemos tanto en nosotros mismos. Nos ayuda a empatizar con sus pruebas y triunfos, que es lo que venimos hablando, ¿no? Amplía, dice, nuestra perspectiva y nos permite ver a través de los ojos de otra persona. Otro de los beneficios, aumenta nuestras habilidades mentales. Cuando hacemos historia familiar, no solo buscamos información, sino que analizamos e interpretamos lo que encontramos. Determinamos qué conclusiones sacar. También perfeccionamos nuestras habilidades sobre la resolución de problemas. Entonces es como que no es esto, aprendí esto, ¿no? Mientras buscaba para esta clase el material, es esto, ¿no? Porque es verdad, a veces nos quedamos con que, y es correcto también, ¿no? Decir, bueno, quiero encontrar, quiero hacer la obra por ellos, pero si uno va un poquito más lento, no solamente hacemos la obra por ellos, podemos conocer quiénes son esos seres humanos que aparecen, está en todo lo que estamos buscando, ¿no? Aprendemos a amarlos, aprendemos a tener compasión, aprendemos a conocerlos. Eh, no sé, esto a mí me impacta mucho. Hermano Olimpia. Sí, quería compartir con ustedes que yo descubrí de mi abuelito por parte de papá que él era artesano, que era talabartero y que fue zapatero y que fue relojero y que fue panadero, o sea, tenía varios oficios. Y luego de mi abuelita aprendí que ella fue comadrona. Y a mí me gustan mucho las cosas de hierbitas, o sea, a mí no me gustan las pastillas, sino solo soy agüitas y ando recomendando agüitas. Y entonces me dicen, ya sé de dónde viene eso. Me gusta mucho, de hecho, soy maestra de educación para el hogar, me gusta mucho trabajar con mis manos, hacer cosas con mis manos, tejer, bordar, coser, cocinar. Y entonces pienso que uno viene trayendo esos legados natos, ¿verdad? Y eso me impulsa a mí a hacer más cosas, aunque no tenga muchas veces ganas de hacer algo, me esfuerzo por hacer algo porque pienso en cómo ellos fueron laboriosos, fueron dedicados al ayudar a otras personas, porque cuando uno crea algo, es un beneficio en cierta forma para otra persona, ¿verdad?
Exacto, muy bien, excelente. Muchísimas gracias por su aporte. Me hizo acordar a esto, ¿no? Las mujeres de mi familia, o sea, me encanta porque me hizo pensar y vinieron mis dos abuelas a mi memoria y digo, ambas eran, yo digo, arañitas, tejían. Y en realidad es como que, bueno, heredamos esto las mujeres porque lo vamos compartiendo de generación en generación y todas nos vemos, o sea tejiendo, ¿no? Ya sea dos agujas, ya sea en una máquina, ya sea un tejido crochet, digo, pero es esto, ¿no? Cómo en verdad esto se transmite, ¿no? Y yo siempre pensaba, al principio me costaba mucho el tejido y decía, bueno, pero si viene de este lado, si viene de este otro lado, esto lo tengo que haber heredado de alguna manera, hasta que, bueno, comenzó y salió y resultó, pero esto de pensar de esta manera, de uno conectarse con su propia historia familiar, creo que eso es lo que hace que, bueno, uno se sienta más fuerte, decir, bueno, ellos pudieron, yo también puedo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, cuando decimos yo puedo, no solamente pensemos en nosotros en este tiempo, sino en los que vienen detrás. ¿Qué les estamos dejando a ellos? ¿Qué les estamos regalando de este nuestro tiempo, ¿no? Avanzamos un poquito más. Fíjense esto otro, beneficios sociales. Dice, nos brinda oportunidades para la interacción social. Por ejemplo, podemos hacer viajes con nuestra familia para visitar lugares donde vivieron nuestros antepasados. Podemos celebrar reuniones familiares con todos nuestros parientes. Podemos participar en sociedades, dice, de historia familiar o comunidades de genealogía vía Internet. Podemos colaborar con los miembros de la familia para construir nuestros árboles genealógicos. Y acá viene la pregunta. ¿Alguien tiene alguna experiencia en cuanto a esto de los beneficios sociales? Hermana Ah, Silvana, pues sí, precisamente eh, gracias a la historia familiar es que estamos en este grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y que hemos tenido la oportunidad de conocer a tantos y hacer amistades muy buenas en en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Y eso es hermoso, precisamente este es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Todos estamos aquí, tenemos nuestros grupos gracias a Historia Familiar y tenemos esta oportunidad de conocerles y ser bendecidos de aprender de todos. excelente, hermana Elisa. Ahí tenemos entonces esto, ¿no? De participar, dice, de sociedades de historia familiar. Nosotros estamos participando de esta plataforma, totalmente de acuerdo en lo que todo lo que está compartiendo o acaba de compartir la hermana Elisa. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya realizado un viaje? No sé, colaborar con miembros de la familia o reuniones familiares que sirvan para poder Qué compartir pena, hermano, esto. hoy estoy con personas. Es que me llega mucho su clase, está muy linda, de verdad. Gracias. En el caso de colaborar con los miembros de la familia, pues yo recuerdo al principio, cuando recién conocí la iglesia, y después yo empecé a compartir por lo menos con mi mamá, con respecto al trabajo de que se hace, de genealogía, y al principio, pues, como yo soy la pionera de parte de mi familia, la pionera en la iglesia, no hay otros miembros de mi familia que vengan detrás de mí, solamente por los que he hecho la obra, que están del otro lado del velo. Entonces era un poquito difícil porque al principio no entendían, pero luego con el tiempo yo empecé a explicarles un poquito mejor la importancia de la historia familiar y de la genealogía y cómo eso nos podía unir a nosotros como familia. Ahora, mi mamá me ha compartido mucha información con respecto a tíos, por ejemplo, amistades de mi abuela, me da datos y yo voy apuntándolos y trato de ir poniéndolos en orden a medida que ella me los va diciendo.
Y recientemente, pues, una de mis sobrinas eh, le dijo a mi mamá, le dice, abuela, yo sé que mi tía Ken ya ella está trabajando el árbol familiar. Entonces yo quiero también trabajar el árbol familiar para que me puedas dar el contacto de mi tía, porque no estábamos en contacto. Y entonces esta fue una manera en la que nosotras pudimos estrechar esos lazos como tía y sobrina a través de la historia familiar. Y puedo ver la maravilla de lo que es trabajar nuestra genealogía y cómo va fortaleciendo nuestras familias y cómo va uniendo nuestros lazos, aún si no son miembros de la iglesia como yo, pero que podemos ir sintiendo ese neto y esa unión y esa importancia de nuestros árboles familiares. Excelente. Hermana Carmen, que tenía la mano levantada. Sí, hermana, gracias. Bueno, yo quería comentarles que yo también en mi familia fui la primera que se bautizó, bueno, en la familia de mis papás. Y durante la pandemia había trabajado en el árbol genealógico y no había encontrado a ninguna persona de mi familia que trabajara en él, al menos no alguien conocido. Y durante la pandemia me invitaron a un grupo de historia familiar y el que había creado ese grupo resultó que era un primo lejano mío porque lo encontré trabajando en mi árbol, encontré eh, algunas, eh, la conexión con él por familias con las que él había estado, o personas que él había estado agregando al árbol y por las cuales había estado haciendo la obra. Y después, por medio de ese grupo que él tenía, fue que llegué a este grupo. Y pues también ese familiar era por parte de mi papá y también encontré otro familiar por parte de mi mamá. Son los únicos y con los que he tenido contacto. Luego he encontrado otras personas, pero he interactuado, pero no de manera muy cercana. Pero sí también a través de estos grupos es que encontré familia, de mi familia que están trabajando en el árbol, en el árbol familiar. Es lo que quería comentarles. Excelente. Muchísimas gracias, hermano Emerson. Gracias, buenas noches con todos, estimados hermanos. Sí, yo tengo una bonita experiencia al escuchar que usted dijo viajes. Yo un tiempo viajé donde vivían mis abuelos y vivieron también mis abuelos y mis bisabuelos. Y fuimos a ver su casa, donde era antigua, y encontramos la casa pues ya, como que ya con follaje, ¿no? Y había crecido dentro de la casita, había crecido follaje y árboles. Y eso me trajo mucho a mi mente y a mi corazón el, el cómo recordar a mis antepasados que vivieron ahí, ¿no? En esa casita y las cosas que pasaron. Y pude sentir esa conexión más con ellos, ¿no? Porque nosotros al hacer nuestro árbol familiar, pues, unimos corazones más que nada, ¿no? Y fue una bonita experiencia que yo siempre lo llevaré en mi corazón. Llegar a la casa donde vivieron mis abuelos y mis bisabuelos y me trajo mucha nostalgia por ellos y mucho más amor hacia ellos. Excelente, muchísimas gracias por compartirlo. Me emociona pensar, digo, en todo lo que están diciendo porque es verdad eso. El hecho de ir, de decir, bueno, acá vivieron tus abuelos, o bien pensé en la casa de mis abuelos y en realidad es como que me despierta tanta ternura, tanto amor. Digo, cuando conocemos el Evangelio, cuando aprendemos acerca de la importancia de la historia familiar, y digo, y estos beneficios a veces es como que no los vemos o pasan muy por alto porque estamos eh, tan preocupados por querer hacer la obra, pero volvemos otra vez a esto, ¿no? No es simplemente una tarjeta, son seres humanos, son personas, y poder lograr esa conexión con ellos, lo cual es sumamente valioso.
hacer la obra por ellos, pero conectarnos con ellos es maravilloso. Me ha pasado con una tía bisabuela que en realidad ni la conocí, pero pensé mucho en ella. La pensé, porque cuando digo la pensé, como permanentemente su nombre y cómo habrá sido, cómo será ella, cómo y pensar, y en verdad digo, el día que fui al templo y fui con su nombre al templo, yo sentí que ella fue conmigo y yo la vi y la vi muy cerca mío y dije, qué hermosa mujer. Entonces, estos beneficios solamente los tenemos si nos logramos conectar con ellos. Entonces, creo que ese es el plus o el regalo que ellos traen, los sentimientos que nos generan, el poder sentirlos, que ellos están ahí acompañando. Desde ya físicamente no, pero la conexión espiritual que alcanzamos con ellos es real porque la sentimos. Avanzamos una más. Bien, ahora sugerencias, porque todo lo que hemos dicho y hemos compartido, digo, como parte de experiencia, me encanta porque todo lo que se enumeró, cada uno de los hermanos que abrieron sus micrófonos, compartieron, ¿no? Pero sugerencias, porque a veces digo, quizás no a todos les pasa la primera vez que se sientan a trabajar en su historia familiar y que uno pueda decir, bueno, me pasó esto, me conecté de esta manera, a veces lleva su tiempo, ¿no? Entonces dice, esperar demasiado, y después dice demasiado pronto, es como un juego de palabras, dice, evitar entrar en una fase de desánimo cuando el progreso es más lento de lo que esperaba. El esfuerzo regular y constante tiende a producir los mejores resultados. De eso tengo un gran testimonio. Cuando yo comencé a hacer historia familiar hace unos buenos años atrás, es como que me desanimaba mucho, porque decía, bueno, pero yo los busco, no los encuentro. Y escuchaba y hermanos, hermanas que compartían experiencias maravillosas. Y yo decía, ay, ¿por qué no puedo tener una experiencia como esa? Me emociona pensar porque creo que uno de los desafíos en ese momento que me llevó a ser obrera en el templo, servir en el templo, era porque sentía que yo necesitaba conectarme más todavía con mi Padre Celestial, poder tener la sensibilidad de la que los hermanos hablaban y compartían en sus testimonios y sus experiencias acerca de encontrar a sus familiares. Y yo decía, ¿por qué no puedo encontrar esto? ¿Por qué qué es lo que no estoy haciendo? Y en verdad siempre digo, cuando yo comencé a servir en el templo, siempre recuerdo haber venido un domingo a casa, luego de la reunión sacramental, de haber descansado, pero yo recuerdo esto, haber orado y haberle pedido al Padre, y le dije, Padre, yo estoy sirviendo, estoy haciendo esto, necesito tener estas experiencias espirituales en mi vida porque son las que me van a dar la fuerza para poder trabajar en mi historia familiar. Y entiendo que ese día le pedí al Padre que me ayudara a tener ese testimonio. Recuerdo haberme levantado, haberme sentado frente a la computadora, simplemente haber ingresado a mi árbol, que lo veía tan pobre, tan débil a mi árbol, porque era como yo lo veía. Y decía, pero faltan cosas, estas, estas ramas parecen débiles, decía yo. Y recuerdo haber ingresado un nombre porque sentí que debía hacerlo y fue impresionante lo que pasó ese día, porque aparecieron familias completas y ahí entendí esto, que no tenía que desanimarme, que no tenía que desesperarme y comencé a entender que hacer historia familiar no se rige con el tiempo de esta etapa terrenal, sino que es con el tiempo del Señor y cuando ellos están preparados y listos, pero sobre todas las cosas cuando mis oídos espirituales, mis ojos espirituales están preparados para ver. Entonces, esta es una sugerencia fundamental. Si hay alguien que todavía no comenzó, si hay alguien que todavía no encuentra,
es esto, la conexión que necesitamos es de espíritu a espíritu. Después dice, aceptar las creencias, historias y costumbres familiares en lugar de verificarlas, dice. A veces es como que escuchamos y nos cuentan en las visitas, y escuchaba y tenía mucha información, pero después me di cuenta y aprendí a través de la historia familiar que también es bueno poder acceder a las fuentes, o sea, poder verificar. Entonces dice, la historia familiar puede proporcionar pistas útiles, pero siempre hay que buscar pruebas que la respalden. Entonces yo necesito sentarme frente a una computadora, buscar si aparecen fuentes. Y en este tiempo tenemos la enorme bendición de los registros sugeridos, la tecnología, y aparecen nombres, poder tomarlos, poder buscar y decir, bueno, sí, es parte, lo encontré. Si no puedes encontrar pruebas, dice, aún puedes incluir la información. Se describe de dónde proviene la información, por ejemplo, mi madre escuchó esto de su abuela y explica qué pasos has tomado para verificar la información. Pero de esto también, seguramente si yo les pregunto, más de uno va a decir, sí, crecí con esto, pero después apareció este respaldo. Entonces, estas son algunas de las sugerencias que nos pueden ayudar a que estas raíces que tiene nuestra propia historia familiar pueda tener ramas más firmes, ramas que nazcan de ese tronco, pero que puedan sobre todo tener la fuerza para seguir extendiéndose. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna experiencia que tengan? Yo quiero compartirles que en mi bendición patriarcal hay la promesa de que yo iba a trabajar con genealogía. Soy 35 años atrás bautizada dentro de la iglesia y me habían dado un llamamiento recién. Yo fui bautizada como, como no sé, como investigadora de historia familiar, porque era como ayudante de un asesor. Y, Ujú. y pues no le puse mucha atención, pero en mi corazón tenía esa promesa que estaba en mi bendición patriarcal de que iba a trabajar en el templo, iba a trabajar en la obra del templo y en historia familiar. Y bueno, por razones de familia, me tuve que trasladar de la capital para el sur, a un puerto. Y había calor, angustia, me volví un poco apática para ir a la iglesia y de repente me dieron el llamamiento como consejera de Sociedad de Socorro Destaca, pero encargada de historia familiar. Yo ya era obrera. Y eso sí, sentí yo que ese llamamiento me hizo como que renacer y empecé yo a preocuparme por la historia familiar, por ayudar a las hermanas. Luego me dieron el llamamiento ya como consultora de historia familiar destaca y entonces agarré más responsabilidad y me sentía perdida porque yo no sabía qué hacer. Sabía muy poco de la tecnología y de esas eh, esos caminos para buscar registros, para indexar, para unificar cuando hay repetidos o qué se hace cuando no aparecen en las cuentas de lo del templo, de todas esas cosas que he aprendido en estas academias y que me han hecho renacer y resurgir. Y, y yo le doy tantas gracias a Dios porque mi corazón como que se rejuveneció, se puso fuerte otra vez y empezó a recordar ese amor que yo tenía cuando me bauticé y esa ilusión y esa fuerza interior que uno tiene por, por hacer y esforzarse por hacer las cosas que el Señor manda. Estoy súper agradecida y conmovida por todo lo que he podido aprender. A veces no me puedo conectar por situaciones de clima,
de, del internet o del trabajo o de otros compromisos dentro de la iglesia. Pero en cuanto yo tengo oportunidad, me ilusiona conocer y aprender un poquito más y participar, porque yo sé que de esa manera me ayudo yo misma, me fortalezco yo misma, al escucharme yo misma y puedo tal vez ayudar a alguien más. Lo comparto con Excelente, muchísimas gracias. Se percibe y se siente esto que usted dice, hermana. Yo puedo sentir esta pasión que usted dice que siente, su voz, todo. Muchas gracias. Vamos una diapositiva más. Dice, copiar los datos genealógicos de otra persona sin verificarlos. Dice, no des por sentado que un árbol genealógico en un sitio web es preciso. Dice, tómate el tiempo para verificar la información y las fuentes. Colaborar, esto que decía la hermana, ¿no? Colaborar con otras personas durante el proceso genealógico puede ser valioso, pero agregar información inexacta a tu árbol genealógico puede causar problemas a largo plazo. Sacar conclusiones precipitadas. Una de las más comunes es la trampa del mismo nombre. Asumir que dos personas diferentes con el mismo nombre son la misma persona, solo porque comparten el mismo nombre. Incluso cuando hay detalles que no concuerdan. Dice, tómate tu tiempo de verificar tus conclusiones antes de aceptarlas como hechos. Entonces, digo, esto lo hemos aprendido, lo vamos aprendiendo cuando aparecen estos, los duplicados, vuelvo otra vez a esto, ¿no? A veces es como que estamos tan entusiasmados, pero bueno, tomarnos nuestro tiempo. Creo que, bueno, perdón si soy reiterativa en esto, pero bueno, estamos trabajando con personas también. Entonces es darles el espacio y el tiempo, ¿no? Avanzamos un poquito más, hermana Elisa. Dice, confiar en una sola fuente. Podemos y debemos buscar múltiples fuentes sobre nuestros antepasados para una idea más completa y precisa. No escribir las cosas, dice, puedes ahorrarte el trabajo duplicado o cualquier equivocación tomando notas. Dice, cuando trabajas, mientras trabajas, perdón, en tu genealogía. Digo, creo que somos una generación en que todavía nos manejamos con el lápiz, con el papel, y vamos anotando y vamos registrando. Yo es lo que suelo hacer. Me gusta anotar, registrar y que quede ahí, ¿no? Más que nada para, bueno, poder volver. Apelamos a la memoria y decir, no, pero ya lo vi, ya lo ingresé. Pero digo, si vamos registrando y anotando, eso nos ayuda. Dice notas como registros de investigación, aplicaciones desarrolladas específicamente para la genealogía. Digo, bueno, nosotros también tenemos una plataforma de la cual hacemos uso, que es la de Family Search, donde podemos ir registrando, donde podemos ir viendo, que hacemos uso porque tenemos nuestra cuenta, porque podemos usarla y porque, bueno, podemos ir viendo nuestro progreso también, ¿no? Avanzamos. Entonces, esto de raíces y ramas, creo que después viene, ya para ir cerrando en esto, porque hay un discurso de un profeta de la iglesia en cuanto a esto, que ahora después cuando veamos la bibliografía consultada, pero digo, me encanta, tomé algunos párrafos para poder fortalecer. El mensaje se llama Raíces y Ramas, ¿no? Y dice, nuestra obligación doctrinal es hacia nuestros antepasados, y es así porque la organización de los cielos se basa en la familia. ¿Por qué hacemos historia familiar? Entonces acá tenemos otro dato, porque la organización de los cielos se basa en la familia. La primera presidencia ha instado a los miembros, especialmente a los jovencitos y a los jóvenes adultos solteros, a dar prioridad a la historia familiar. Quizás, bueno, no se nos dice a nosotros, pero porque nosotros ya, al ser adultos, al ser mayores, vamos tomando conciencia de la importancia de la historia familiar, ¿no? Y de las ordenanzas usando nombres de sus propios familiares o de antepasados de miembros de su barrio y de su estaca. Es preciso que nos conectemos tanto a nuestras raíces como a nuestras ramas. La idea de que estaremos vinculados en el reino eterno es verdaderamente gloriosa. ¿Sí? Avanzamos un poquito más.
La obra del templo y de historia familiar no tiene que ver solo con nosotros. Piensen en los que están del otro lado del velo esperando las ordenanzas salvadoras que los librarán de la prisión espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Dice. El consejo del profeta José fue que presentemos en el templo el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Sin nuestras raíces y nuestras ramas no podemos salvarnos. Esto también se dijo hoy. Es preciso que los miembros de la Iglesia obtengan y coloquen esa información vital. Entonces no podemos ser salvos si no trabajamos por ello, si no vamos con nuestras tarjetas. Avanzamos. Nuestras preciadas raíces y ramas se deben nutrir. Jesucristo dio su vida como una expiación vicaria. Él resolvió el último interrogante que presentó Job. Venció a la muerte para toda la humanidad, algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Podemos, sin embargo, llevar a cabo ordenanzas vicarias y llegar a ser verdaderamente salvadores de nuestra propia familia en el monte de Sión, a fin de recibir junto con ellos la exaltación además de la salvación. Entonces acá también tenemos otro beneficio y de por qué tenemos que hacerlo. ¿Avanzamos? Bien, y ahí tienen, como conclusión, la historia familiar es más que nombres, fechas y lugares. Es más que un pasatiempo, es una forma de preservar y apreciar el pasado. Es una forma de inspirar el futuro y es una de las formas más gratificantes con las que podemos pasar nuestro tiempo. De esto no tengo la mínima duda. Yo sé que esto es así, por algo estamos acá conectados y reunidos y participamos en la medida que podemos de esta plataforma. ¿Avanzamos, hermana? Y acá tienen la bibliografía consultada, raíces y ramas del Elder Quentin L.Q., Quórum de los 12 Apóstoles. ¿Sí? Ese es el mensaje como para que puedan ustedes leer y encontrar muchas más respuestas en cuanto a lo que yo puedo haber compartido. Hermanos, quiero testificarles acerca de la historia familiar, de todo lo que podemos lograr conectándonos con ellos. Creo que es la manera de poder también saber que el amor del Padre Celestial hacia nosotros es infinito, que podemos servirle, que podemos ser esa mano, esos ojos cuando buscamos, podemos ser quienes el Padre necesita en este tiempo. Quiero compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanita Silvana, por su preciosa clase que nos hace recordar lo importante que es que estemos animados en seguir trabajando, en seguir aprendiendo para enseñar, ¿verdad? Como lo dice el eslogan de nuestro grupo de Haciendo Historia Familiar de América. Les damos las gracias a todos y a cada uno también de los que estuvieron apoyando para que fuera posible esta clase. Voy a compartir entonces nuevamente la pantalla. Voy a cerrar mi cámara para que se vea mejor, porque al inicio no pudimos ver el video, ¿verdad? De la academia. Entonces voy a compartir, permítanme un momentito. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa.
enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bien, pues gracias a todos por su participación. Les invitamos más al ratito, viene la otra academia misional, donde también seguramente estaremos aprendiendo todos. Vamos a terminar y le vamos a pedir la oración a Jorge.